uno de los primeros pasos para muchas personas que están alrededor es darles ese tiempo. Si no quieren seguir adelante con su vida, está bien, por un tiempo, porque eso te va a ayudar a ti a encontrarle una salida. Ahora vienen las fases diferentes, ¿verdad? Ya cuando tú empiezas a encontrar que tu vida sigue, empiezas a encontrar que tal vez te gusta un muchacho nuevo o quieres ser novia de alguien, es cuando realmente empiezas a trabajar en eso. Y, por ejemplo, ahorita me mencionabas a las mujeres que tienen 50 años de guardar un secreto. Hay una frase que me gusta a mí y que creo que me ha apoyado mucho, y es que lo que no puedes hablarlo, no lo puedes sanar. Okay. Cuando tú logras hablarlo y logras como decirles, miren, esto me afectó, esto me cambió, esto me hizo daño, pero esto lo superé y esto lo llevo adentro, empiezas a tener la empatía de muchas personas, que como tú dices, yo llevo 12 años de callarme un secreto, créeme, me costó mucho. Seguro. Hablar y decir, voy a hablarlo enfrente, pues no es una decisión fácil. Gracias a Dios tuve el apoyo de muchas personas que me quieren y me atreví, pero hacerlo me liberó. Y me hizo lo último que tenía que hacer, que era algo que era romper el silencio y romper ese sentimiento negativo de que a mí me había pasado. Y ves que no pasa nada, al contrario, estás construyendo, estás inspirando a otros, estás dejando la inquietud, o estás permitiendo, estás haciendo como esa puerta abierta a otras muchas personas que posiblemente no habían querido decirlo. Gaby, yo te quiero preguntar, ¿cuál fue la reacción de tu esposo cuando en ese momento lo conociste o eran novios y tú le compartiste esto que era tan tuyo y que de alguna forma era un secreto también para ti? Sí, yo creo que uno de los requisitos fundamentales para que él fuera mi novio era que él me apoyara. Claro. Y sus palabras fueron las primeras palabras que yo encontré reconfortantes. Realmente me dijo, mire, lo siento muchísimo, aquí estoy yo para usted y esto no tiene por qué cambiarle su vida. Y cuando escuchas esas palabras y las oyes de la persona a la que quieres, pues sobre todo ahí agarras todavía más fuerza. Claro. Porque te lo pregunto porque sé que muchas personas, muchas mujeres, en el momento de compartirlo con algún hombre, yo creo que aquí también hay parte lamentablemente, de esta visión machista, de la objetivización, no sé si está bien dicha la palabra, pero ver a la mujer como un objeto nada más, sexual específicamente, a veces es rechazo, a veces es... ¿Qué les dirías a las personas que a lo mejor ya lo han hecho y han recibido esa respuesta? Pues te diría que simplemente él no era la persona indicada. Van a haber, por supuesto, muchos paradigmas, muchos secretos, muchas opiniones encontradas acerca si fue tu culpa o no fue tu culpa, o si debiste, pero la persona indicada está para ti y va a estar. Ahorita que mencionaste lo de si era tu culpa o no era tu culpa, ¿en algún momento tú manejaste ese pensamiento de fue mi culpa? Sí, te digo, yo lo manejo porque uno piensa siempre, ¿qué pasa si hubiera estado más atenta o si me hubiera preocupado más por la seguridad de nuestra casa? Sí te queda como esa semillita de decir que hubiera podido cambiar. Sin embargo, como te digo, 12 años después y viendo, gracias a Dios, lo que Dios me ha dado, pues te digo, le doy gracias a Dios que me dio esa fuerza interna de poder sobrepasar algo como esto, porque te enseña que tú puedes alcanzar cualquier cosa si realmente luchas por ello. ¿Cómo lo manejaron en familia? Ok, te diría que eso es de lo más difícil, porque a uno que es la víctima, pues lo sufres a ti en personal, ¿verdad? Sí. Pero cuando es tu mamá, cuando son tus hermanas, hay mucho secreto. Yo lo primero que dije es, no les van a decir a nadie, por favor, esto no me pasó nada, yo estoy bien, no le vas a decir a nadie porque no quería. Entonces ponte ahorita, 12 años después, un sobrino mío no sabía, ¿verdad? Y ahí te das cuenta que realmente cuando les das la posibilidad de poderlo hablar, ellos también empiezan a dejarlo ir. Mi sobrina me llamó y me dijo, ya ahí me liberaste hasta cierto punto. Yo era un secreto que no podía contarle a nadie. Y cuando ella me dijo, yo entendí, ¿verdad? Lo que ella representó, le dije, mira, me alegro mucho porque no sabía que era un secreto que solo cargaba en mis hombros. Imagino que es difícil, sobre todo, cambiar esa perspectiva de verte a ti misma como víctima. Sí. ¿Cómo lo lograste? Todavía me cuesta. Te digo que sobre todo ahorita que salió el artículo, tengo mucha pelea interna de soy sobreviviente, no soy una víctima, tengo que dar la cara, tengo que decirle, pero después miro a mis hijos, miro la felicidad, me miro a mí en mi trabajo y digo, ok, sí, soy víctima, pero mi vida es bonita, tiene muchas cosas buenas que puede ayudar a otras personas y que cuando me enfoco en lo bueno, entiendo realmente lo que estoy tratando de hacer y al final, como te mencionaba, he tenido más de 50 mujeres que me han escrito. Wow. Son un montón. En tan poco tiempo, además. En tan poco tiempo. Y he tenido tiempo de sentarme con ellas, no muchas, pero ya me he sentado con ellas a platicar y te das cuenta que simplemente saber que tienes una amiga y que te puedes
acudir a ella en estos momentos pues te da esa posibilidad de sentirte bien. Y yo te diría que cada día me levanto y peleo con el hecho de que todo el mundo lo sabe, pero escucho y miro la sonrisa de otra mujer y digo, todo esto valió la pena y está bien seguirlo luchando. Deberíamos aprender a reconocer el valor que tiene alguien que puede hablar y que quiere hablar de su vida abiertamente como tú lo haces, Gaby. Yo te agradezco que lo estés haciendo porque sé con certeza que hoy muchas personas que nos están viendo van a romper el silencio gracias a lo que tú hoy estás haciendo. La información para contactar a Gaby, esta organización y este movimiento que ella está iniciando, está apareciendo en su pantalla para que usted también lo haga. Mujeres y hombres también. Yo creo que es un asunto que no solamente incluye a las mujeres, al contrario, pasa en ambos géneros, en ambos sexos, y también es importante que como hombres, porque muchas veces dentro de las mismas familias, Gaby, no sé si fue tu caso también, pero como que se les guarda el secreto a los hombres, se comenta dentro de las mujeres y a los hombres aún no se les dice nada. ¿Has escuchado de esto? ¿Te pasó en lo particular? ¿Y cómo se rompe ese silencio de las mujeres de la familia y que los hombres se enteran y qué pasa en ellos también? Yo creo que se sensibilizan. Yo creo que cuando ellos realmente empiezan a ver la dimensión de lo que significa en una mujer y miran las consecuencias, empiezan a entender que hay ciertos patrones que están erróneos. Por ejemplo, tú me preguntas, la persona más cercana a mí es mi esposo. Él mismo conmigo ha ido descubriendo y ha ido entendiendo que tenemos que educar diferente a nuestro hijo. Claro. Que nuestro hijo tiene que saber qué es un sí, qué es un no, cuáles son las barreras, cuál es el respeto que a una niña o a una mujer se le debe dar. Entonces empiezas a crear hasta cierto punto una controversia y ellos empiezan a darse cuenta que tal vez la forma en que pensaban o la forma que la sociedad les ha enseñado está equivocada y que ellos tienen que poner un granito de arena. Y que tenemos que empezar a aprender, si bien lo has dicho tú, a superarlo de otra forma, a sentirse sobrevivientes y no víctimas. Me encantó lo que tú dijiste. También tenemos que tomar conciencia como sociedad que tenemos que cambiar nuestros patrones de analizar, de juzgar, de señalar, de decir si no conocemos el caso o si no lo hemos vivido y sobre todo de prevenir, como tú lo estás haciendo con tu hijo, de saber que tenemos que educar distinto, hombres y mujeres, en pedir autorización para poder interactuar con una persona de alguna manera, en el aspecto sexual específicamente, ya que estamos hablando en eso, y muchas otras cosas de respeto, de valor a la otra persona y mucho más. Gaby, yo te felicito, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Te respeto y te admiro por lo que estás haciendo. Qué linda, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos con más. Al volver. Antes de ser violada, cuando es en casa, por ejemplo, que es el más común, principalmente en niños y niñas, es raro el hombre que llega y te dice, mire, yo fui abusado sexualmente cuando era niño. Gracias amigos por su sintonía. Hoy estamos hablando sobre violaciones y lo queremos hablar de una manera muy frontal, muy respetuosa por supuesto, pero también queremos que se genere diálogo en casa, que se hablen entre pareja. Muchas veces no se han contado situaciones que se ha vivido, de padres a hijos, de abuelos a nietos, y esos son secretos que van dañando también si se mantiene en secretismo a la persona, pero también a futuras generaciones. Es impresionante cómo eso también puede ser un secreto familiar que afecte a toda la relación y a las relaciones que tienen esas personas. Me da mucho gusto recibir en este tercer bloque a la licenciada Victoria Herrera. Ella es psicóloga y ha tenido experiencia también en trabajar con personas, niños, jóvenes, mujeres, hombres que han tenido lamentablemente la experiencia de ser víctimas de un abuso sexual. Bienvenida, Victoria, ¿cómo estás? Gracias, Tuti, muy amable. Encantada de estar aquí contigo compartiendo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que tú has visto, según tu experiencia clínica, de qué necesitan las personas que han sufrido una violación? Bueno, las personas que han sufrido una violación, primero que todo hay que tomar en cuenta que ellas difícilmente hablan a la primera de este tema. También me gustaría ampliar un poquito con respecto a que a veces la violación también viene enmascarada con un abuso sexual que ha sido sistemático. ¿A qué te refieres? No te entiendo el concepto. El abuso sexual, ¿sí? No precisamente es una violación. Sí.
Entonces, la persona, antes de ser violada, cuando es en casa, por ejemplo, que es el más común, principalmente en niños y niñas, sufren un abuso sexual sistemático. O sea, un día el agresor le empieza a decir cosas, le enseña cosas, le empieza a inducir a hacer cosas, y al final... puede obligar a hacer... puede obligar a hacer cosas, y al final se da una violación, porque la violación es el hecho de penetrar en la vagina o en el ano o en la boca a la persona que está siendo violada en ese momento. ¿Verdad? Pueden ser niños, niñas, hombres y mujeres. Por supuesto. ¿Verdad? ¿Qué sentimientos son los que principalmente manejan las personas que han sufrido un abuso sexual o una violación? Culpa, miedo, vergüenza. Se sienten sucias, en el caso de las mujeres, se sienten sucias, en el caso de los niños también, sienten que no valen nada, sienten que el haber sido abusada sexualmente les ha quitado la vida, les ha quitado el derecho de celebrar la vida, les ha quitado el derecho de poder vivir su vida, y sienten entonces que ellas no sirven para nada, solamente son objetos sexuales. En un momento dado es tanta la situación de violencia que vivieron, que se sienten así, se sienten devastadas. Y que muchas veces esta situación es de conocimiento por parte de alguno de los padres y que no hacen nada al respecto, ¿cierto? Es cierto, es muy cierto. Lo que sucede a veces, por ejemplo, en el caso de los niños y niñas, es que la mayoría de abusadores son familiares o conocidos. Entonces, el niño en ese momento se siente confundido, porque papá o mamá le han dicho que puede venir una persona a hacerle daño, pero esa persona es mala. Y resulta que quien le está haciendo daño es el tío, alguien pero que el quiere. tío es bueno. Y entonces, pero me está haciendo cosas malas. Entonces, hay una confusión muy grande en este tipo de situaciones. Entonces, el niño calla. Mamá y papá a veces se dan cuenta, pero no lo creen tampoco. Les cuesta aceptarlo y creerle al niño. Y creerlo al niño. ¿Por qué? Porque es el tío, es mi hermano. O sea, ¿cómo va a ser que mi hermano haga tal cosa? Claro, claro. ¿Verdad? Entonces hay un vínculo afectivo también de ese lado que no les permite ver qué es lo que está sucediendo. Yo quiero compartir con ustedes y contigo también, Victoria, el caso de un hombre que fue violado y que quiere compartirlo con nosotros esta noche. Me violaron cuando tenía 10 años. Él era mi amigo, él era 5 años más grande que yo. Cuando uno es un niño no se imagina o no comprende la situación en la que está viviendo. Él me decía que con el simple hecho que tocara mis partes cuando estábamos jugando, solo era un juego que se realizaba en casa, que era un juego entre nosotros dos. Y una tarde, con chantajes, estábamos solos en mi casa y fue cuando sucedió, él me violó. Estaba confundido y no sabía qué pensar, no sabía qué hacer. Esto es algo que no he hablado con muchas personas en realidad. Esto me da pena y no he querido comentárselo a nadie hasta hoy. Y la violación en hombres o el abuso sexual en hombres, yo creo que tú me dirás, es mayor secretismo porque se pone como en tela de juicio no solamente el valor, sino la masculinidad de la persona. Así es. En el caso de los hombres es muy poco denunciado, si no es que nulo, ¿verdad? Solamente cuando es muy evidente y cuando es en niños. Por ejemplo, si la violación es a adolescentes, casi no lo dicen. El adolescente calla porque le da vergüenza y siente que si lo dice, la gente se va a burlar de ellos y van a poner en tela de juicio toda su masculinidad, que en ese momento, en la adolescencia, es muy, muy importante. Claro, se está construyendo a sí mismo, ¿no? Exactamente, su identidad, su masculinidad y todo. Y entonces lo callan, realmente lo callan. Este tipo de abusos es muy poco denunciado, es muy poco abordado incluso en la clínica. O sea, es raro el hombre que llega y te dice, mire, yo fui abusado sexualmente cuando era niño o cuando era adolescente o incluso de adulto, ¿verdad? Que también puede ser abusado en una edad adulta. Claro. Y el abuso en hombres, al igual que en niñas, puede ser, o sea, en hombres y mujeres, puede ser el agresor un hombre o una mujer. Y eso también nos cuesta visualizarlo.